¿Cómo ganarnos el corazón de Dios? Pensamos que lograr la atención de Dios sobre nosotros puede ser no solo complicado sino imposible, pero un vistazo a la vida del rey David nos mostrará todo lo contrario. David era un hombre común, un simple pastor de ovejas que un día llegó a ser rey de Israel. Pero hubo un proceso. Luego de cuidar las ovejas de su padre, se transformó en un hombre de guerra, lo cual comenzó cuando enfrentó con éxito al gigante Goliat y posteriormente fue ganando innumerables batallas. Mas las dificultades que cosechó como resultado de sus equivocadas decisiones personales le siguieron hasta el día de su muerte. Esta es la realidad de la vida. Aun cuando Jehová perdonó a David, cada vez que éste se arrepintió, igual tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. Nosotros no somos la excepción. Las decisiones que hemos hecho en el pasado seguramente han tenido consecuencias que nos han alcanzado o nos están alcanzando ahora o nos alcanzarán y con las cuales tendremos que vivir hasta el día de nuestra partida. Pero las cosas pueden ser diferentes si aprendemos a volvernos a nuestro Creador, quien como Padre compasivo nos dará sabiduría y firmeza para enfrentar dichas consecuencias, porque lo cierto es que no las podremos evadir. La Escritura nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel 13:14 afirma: Jehová ha buscado para sí un hombre según su corazón, al cual ha designado como caudillo sobre su pueblo. ¿En qué sentido fue David un hombre conforme al corazón de Jehová? Porque al leer toda su historia nos hallamos con cosas como el asesinato de Urías, que fue fríamente planeado por él para poderse casar con Betsabé, la esposa de éste. ¿Acaso Jehová se complace con el pecado? ¿O es que lo tolera? ¿Cómo es que se refiere a David de esta manera después de todo lo que cometió? Para responder a estas preguntas necesitamos definir la expresión según su corazón. No significa que David fuera perfecto o impecable. Significa más bien que era un hombre capaz de reconocer sus errores delante de Jehová, que era capaz de arrepentirse, de cambiar su rumbo, de corregir su camino y de continuar en dependencia total de Jehová, sometiéndole su vida sin condiciones. De esto dan testimonio los salmos. Por lo menos los 72 primeros fueron escritos por él y en todos ellos hallamos arrepentimiento genuino, declaraciones de confianza absoluta en Jehová, certeza de su justicia, reconocimiento de su propia fragilidad humana y sumisión sin reparo a la soberanía de su Creador, entre otras cosas. No hallamos en los salmos muestras de arrogancia, de soberbia, altivez, autosuficiencia. Eso sí, hay expresiones de dolor, de confusión, incluso de deseo de venganza. Pero todos estos sentimientos y emociones están expresados hacia Jehová, quien conocía su corazón y podía sanarlo para evitar que llegara a cometer desatinos, revanchas, crueldad y demás manifestaciones propias de la naturaleza humana. En otras palabras, tener un corazón conforme a Jehová consiste en ser transparente ante Él, expresándole todas nuestras emociones, ya sean estas alegrías o frustraciones. Consiste en ser humildes para reconocer nuestras injusticias. Consiste en mostrar un genuino deseo de enderezar lo torcido y por supuesto consiste en comprometerse a crecer en la obediencia a sus instrucciones, la Torá. Como ves, tú y yo también podemos ser conforme al corazón de Jehová. Pero para lograrlo necesitamos conocer su corazón. Y esto solo es posible cuando vamos a la revelación que Él ha hecho de sí mismo en las Escrituras. De eso trata la Torá. Es allí donde nos enteramos de cómo piensa Él, cuáles son sus prioridades, qué es lo que Él valora y por supuesto lo que espera de nosotros. Entonces y solo entonces podremos ajustar nuestro caminar haciendo como hizo David. Piensa en ello. Reflexiona ahora que aún hay tiempo y retomemos el camino de la verdad. Yeshua. Paz para ti y los tuyos. Shalom.